La restricción presupuestal en este mundo de ocio y consumo también se puede desplazar. Se desplaza pues como los otros bienes. ¿Qué pasa si se incrementa el ingreso no laboral? Vamos a poner aquí ocio, vamos a poner aquí consumo. Tengo una cantidad de ingreso no laboral, se barra. Con esa cantidad de ingreso no laboral, si yo no trabajo nada, pues yo puedo consumir estas unidades de consumo. Así, a una relación de precios dada, yo puedo intercambiar más unidades de consumo, bueno, unidades de ocio por unidades de consumo. ¿Qué pasa si se incrementa el ingreso no laboral? Si tenemos C barra prima, donde C barra prima es mayor que C barra. Este es un incremento en el ingreso no laboral. Yo, si no trabajo, ahora puedo comprar más unidades de consumo. Sigo sin trabajar, pero ahora me alcanza para estas unidades de consumo. A partir de ahí es mi dotación, mi nueva dotación. Esta era mi dotación inicial, W0. Y ahora, si se incrementa mi ingreso no laboral, tendré una nueva dotación, W1. Aunque W es salario, no debería describir esa W, pero bueno, en este caso es la W de dotación. Lo que estoy haciendo simplemente es partiendo de esa nueva dotación, ahora tengo más unidades de consumo disponibles. Se desplaza, crece el área de canastas que son asequibles. Lo que está pasando es que si el ocio es un bien normal, este es un 0. Si el ocio es un bien normal y se incrementa el ingreso no laboral, aquí tenía yo, es el 24 menos L0, y se incrementa mi ingreso no laboral, yo podría alcanzar una curva de indiferencia mayor, U', pero además esa nueva curva de indiferencia va a estar a la derecha de este punto. Quiere decir que si el ocio es un bien normal, 24 menos L' va a ser mayor que 24 menos L0. Lo que va a pasar es que mi trabajo se va a reducir. Esa es la cantidad de trabajo que originalmente vendía, trabajo 0, y trabajo prima. Si se incrementa el ingreso no laboral, pasamos de esta dotación a esta dotación, las opciones de consumo se incrementan, yo podría alcanzar una curva de indiferencia mayor y se va a reducir la cantidad ofrecida de trabajo. Porque ahora soy más rico, trabajaré menos. Pero si el ocio es un bien inferior, pues pasaría lo contrario. Normalmente esto no lo vemos en clase, pero aquí sí lo voy a graficar. Tenemos C barra, tengo 24, tengo mi incremento, C barra prima, el incremento en mi ingreso no laboral, para que el ocio sea un bien normal, eso no depende de la restricción ni de la cantidad, eso depende de mis preferencias. Primero que nada, un desplazamiento en las preferencias, un desplazamiento en la restricción presupuestal. Aquí acuérdense que se desplaza esta al incrementarse el ingreso no laboral. Y originalmente, este es U0, este es mi 24 menos L0, y al incrementarse, como el ocio es un bien inferior, yo voy a reducir la cantidad de ocio, porque el ocio es un bien inferior, o incrementar la cantidad de trabajo. Acuérdense, uno es el inverso del otro.
De hecho, si el ocio es un bien normal, el trabajo es un mal normal. El trabajo es un mal, por eso nos pagan por trabajar. No, nadie paga por trabajar, nos pagan por trabajar, porque el trabajo es un mal, pero es un mal normal. Bueno, la mayoría de las veces es un mal normal. ¿Qué significa? Un mal normal, que si yo tengo más dinero, yo quiero trabajar menos. Si el trabajo fuera un mal inferior, yo tengo más dinero procedente de otros lados y yo quiero trabajar más. Entonces, esto pues, simplemente nuestra curva de indiferencia irá para este lado. Nu prima, y nos quedaríamos aquí. Si el ocio es un bien inferior, entonces, si esta era la unidad, este era el trabajo inicial, trabajo cero, aumenta mi ingreso no laboral y se incrementa la cantidad de trabajo óptima que yo quiero ofrecer. Ahora, si se incrementa el salario, es decir, se incrementa el precio del ocio, suceden tres efectos que tenemos que revisar con paciencia. Primero, el ocio se vuelve relativamente más caro. Se incrementó el precio del ocio. ¿Ok? El ocio es relativamente más caro y como es más caro, yo quiero menos de él, porque es más caro. Yo siempre querré menos de lo que sea más caro. Hay un efecto sustitución y hay una reducción en el consumo de ocio. Se incrementó el salario y yo reduzco mi consumo de ocio, ¿okay? Porque el ocio es más caro. O deseo trabajar más. Se incrementó el salario, se deseo trabajar más. Deseo consumir menos ocio o deseo trabajar más. Por otro lado, si se incrementa el precio del ocio, yo me siento más pobre porque recuerden que yo consumo ocio. Y si se incrementa el precio del ocio, se incrementa el precio de uno de los bienes que yo consumo. Eso significa que yo tendría menos canastas para poder comprar, porque ahora son más caras y mi ingreso, manteniendo todo lo demás constante, mi ingreso no tendría por qué incrementarse y entonces yo tendría que sentirme más pobre y eso reduciría mi consumo de ocio. Este es el efecto ingreso ordinario. Tómenlo como el efecto ingreso de cualquier bien que sube su precio y yo me siento más pobre. Sube el precio del ocio, yo me siento más pobre y deseo consumir menos ocio. Si el ocio es un bien normal, si el ocio es un bien inferior, yo querré consumir más ocio. Pero si el ocio es un bien normal, querré consumir menos ocio. Y el tercer efecto es el efecto ingreso-dotación. Como se incrementa el precio del ocio, se incrementa el valor de mi dotación. Se incrementa el ingreso laboral. Y si se incrementa el ingreso laboral, yo soy más rico. Y si soy más rico, deseo consumir más ocio. Bueno, desearé consumir más ocio si el ocio es un bien normal. Ahora lo vamos a revisar, pero gráficamente. En esta gráfica necesito que pongamos mucha atención. Tengo el ocio, tengo el consumo. Vamos a establecer 24 aquí. Y esta C barra, que pues ahí estará. Y esta es mi dotación de 24 horas del día, más aparte las 8 manzanas que obtengo de mis rentas. Ahora pongamos atención. Tenemos una restricción presupuestal con un W entre P y una curva de indiferencia que me lleva a cierto nivel de utilidad U0. Y de aquí yo consumo esta cantidad de ocio. ¿Ok? 24 menos L, 0. Y también tengo cierta unidad de consumo. No la voy a poner porque estamos preocupados
por la derivada del ocio con respecto al precio del ocio. ¿Okay? Y no estamos preocupados por la derivada del consumo con respecto al precio del ocio, al precio del consumo o lo que sea. ¿Qué pasa si se incrementa el precio del ocio? Si se incrementa el precio del ocio, lo primero que va a pasar es se incrementa el salario o el precio del ocio. Se incrementa el salario y yo puedo comprar más unidades. Esto va a pasar. Vamos a ir a un mundo por aquí. Con los precios verdes. Tengo W' entre P. Se incrementa el precio del ocio y a partir de mi dotación yo puedo intercambiar unidades. Vendo una hora de mi trabajo y me van a dar más dinero y con ese más dinero yo puedo comprar más unidades de consumo que las que podía comprar antes con la misma hora de trabajo porque se incrementó el salario, el precio del ocio. Otra hora voy a poder comprar más y así. Eso me va a llevar a un punto final. En U', eso me va a llevar a este punto. Ahorita todavía no lo grafico para que no me haga mucha mosca para empezar a hacer nuestro ejercicio de abstracción dividiendo en cada uno de los tres efectos, el efecto sustitución, el efecto ingreso ordinario y el efecto ingreso dotación. Voy a empezar con el efecto sustitución. A los nuevos precios, los precios verdes, pero manteniendo la utilidad constante, yo estoy en este punto. Es tangente a la curva de indiferencia inicial. Este es 24 menos L higksiana. Y el movimiento de aquí a aquí es mi efecto sustitución, el cual es negativo por la convexidad de la curva de indiferencia. Muy bien, este punto está tranquilo. El siguiente punto es obtener el efecto ingreso ordinario. Para el efecto ingreso ordinario es como si no tuviéramos dotación. Se incrementa el precio del ocio, pero a partir de la línea original azul es como si nos moviéramos así, como si no existiera dotación, pero con la misma pendiente verde. Entonces la voy a dibujar verde para seguir la misma pendiente, pero a partir de este lado. Entonces, primero tuvimos un pivoteo para el efecto sustitución. Después desplazamos sin mover los precios para el punto este como si no tuviéramos dotación y eso nos va a llevar a una curva de indiferencia que estará de este lado. Esta curva de indiferencia nos va a llevar a este punto aquí. Y de aquí, aquí, es mi efecto ingreso ordinario. Es negativo si el bien es normal porque me siento más pobre al incrementarse el precio de algo que yo consumo. Y finalmente, lo que vamos a hacer es incrementar el ingreso gracias a que tenemos una dotación, es decir, regresar hasta la línea verde final. Y eso nos lleva hasta este punto. Este punto que lo voy a poner aquí mismo. Voy a llevar desde aquí hasta acá. Puede quedar ligeramente a la derecha, ligeramente a la izquierda. No tiene que ser exactamente sobre el mismo punto. Aquí, para no tener demasiadas rayas, lo voy a dejar ahí mismo. Este es mi efecto ingreso dotación. Y es positivo porque se incrementa el valor de mi dotación, se incrementa el valor de mi riqueza, se incrementa mi riqueza. Y aquí voy a tener el efecto total
En este caso va a ser igual a 0. Pero algo que valdría la pena mostrar es que el efecto ingreso ordinario y el efecto ingreso dotación pues serían igual al efecto sustitución. Este de aquí hasta acá sería como que mi efecto ingreso en total. Partiendo de aquí hasta aquí es mi efecto ingreso. Voy a poner ordinario más dotación. Y en esta gráfica en particular el efecto ingreso ordinario es igual al efecto sustitución, quedándonos con un efecto total igual a 0. Y el efecto ingreso, la suma del ordinario más la dotación, es positivo, porque siempre que el ocio sea un bien